Gracias a Dios por salvarnos y ponernos en la iglesia y permitirnos esta formación de nuevos profesores para servir al Señor. Y gracias por ayudarnos para que podamos participar en este sitio con oración. Cuando recibimos la salvación tenemos ganas de querer vivir solamente para el Señor. Así que te damos muchas gracias por dar esa gran gracia y oportunidad de ser llamados como profesores. La oportunidad en sí misma no significa un éxito, pero a través de esta oportunidad, viviendo dignamente como el profesor, esperamos a encontrarte y a recibir gran elogio ante el Señor. Ayúdenos para que nadie se retrase y para que participen todos el proceso de la formación hasta el final. Sobre todo lo que aprendemos hoy, Señor, añade más sabiduría para que entiendan bien. En el nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén. Quizás ustedes tendrán algunas dudas, preocupaciones. ¿Cómo son los niños de infantiles? ¿O cómo son los niños de la primaria? Y hoy en día, ¿cómo son los secundarios? Pues les explico cómo son los niños de infantiles. Escuche bien. Un profesor de la escuela dominical les preguntó a los niños así: chicos, si ofrenda mucho dinero, ¿puede ir al cielo? Respondieron niños: no. ¿Hacen buenas obras? No. Pues si ora mucho, ¿podrá ir al cielo? No. Pues chicos, ¿cómo puede ir al cielo? Pues un niño de 5 años respondió así: hay que morir. No se ríen. Dice que hay que morir, ¿verdad? Así son los infantes. No se asusten. Y en un día que llovía, cuando llovía, preguntó a un niño: niño, chico, ¿por qué Dios nos da la lluvia? Él respondió así: para usar paraguas. Ellos piensan de tal manera, así. Y en el campo, por ejemplo, al lado del río, en el césped, un niño preguntó al profesor primeramente: profesor, ¿por qué Dios hizo tan verde ese césped? Y preguntó: ¿tú cómo piensas? Para jugar. Así es la mentalidad de los niños. Pues, ¿cómo son de la primaria? Les cuento una historia real. Hubo un seminario bíblico de la escuela dominical y había un niño de primer grado y un profesor le cuidaba y trataba muy bien desde el primer día hasta el final. Y le decía: tú también tienes que ir al cielo. Así constantemente le decía. Y luego al final ese niño lloró diciendo: no quiero, llorando mucho. El profesor se asustó y le preguntó: ¿por qué no quieres ir al cielo? Pues ese niño dijo: yo vivo en Pyeongchang, mi casa está allí, pero ¿por qué me dices que vaya al cielo? Es su nivel de primer grado, ¿verdad? Entonces, si vaya al grano rápidamente, si les dan el resultado rápido, ellos no pueden entender. Pero los secundarios son totalmente diferentes. ¿Sabes que vive Dios? No sé. ¿Sabes que la Biblia es verdad? No lo sé. Pues, ¿por qué viniste a la iglesia? Por nada. No hace falta tener el pánico. Entonces, vayan a donde vayan. En el siguiente tema ustedes van a aprender el carácter de cada etapa de los estudiantes. Así podrán entender. Y les cuento un dicho de un profesor tan famoso. Les pregunto yo, respóndeme por favor. Si se dedica a una cosa 2 horas todos los días, tendrá éxitos. Una cosa todos los días en 2 horas hay que dedicar. ¿Qué será? ¿Café? No. La respuesta es pensar. Eso
nos cuenta de la importancia de pensamiento. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7, 23, versículo 3 y 7, leamos juntos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. La parte anterior, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, su pensamiento es él sí mismo. En lo que piensa esa persona representa quién es él. Por lo tanto, nosotros, al encontrarnos a una persona, averiguamos su pensamiento, ¿verdad? ¿Con qué idea anda esa persona? ¿Por qué? El que piensa esa idea es tal es él. Así el pensamiento es muy importante, pero últimamente en nuestra época no piensa mucho. Mayoritariamente la gente ve más que piensa, pensar, más que pensar. La época en la que ven muchas cosas rápidamente, tales como móvil inteligente, la película, el juego, ya que solamente ven estas cosas rápidamente, no les da tiempo para pensar. Así que tener un tiempo para pensar parece como un estupidez o un ridículo. En el examen también, ¿verdad? Hay que resolverlo rápidamente, en corto tiempo. Es una época en la que no nos da una oportunidad de pensar con calma. Viendo las cosas entre las que pasan rápidamente, tenemos que elegir de la manera rápida y por instintos. Así que la gente poco a poco suelen cansarse de pensar. Incluso entre la familia sucede esto, ¿verdad? Si los padres hablan a sus hijos andándose por las ramas un poco, pues algún niño se molesta y se queja. Mamá, tengo que pensar. Así, en nuestra época, tienen pereza o molestia en pensar. Sin embargo, en el pasado fue una época que pensaba un montón. Miraban las cosas de la naturaleza, tales como el cielo, la montaña, el río, el mar, el camino. Estos no se mueven rápido, ¿verdad? Así que algunos parecen no tienen ningún cambio. Mientras las miraban, pudieron pensar muchas cosas, así que tenían más sensibilidad abundantemente, también podían pensar y actuar prudentemente. Les gustaba leer la literatura, pintar pinturas de paisaje en un papelitos, y les gustaba leer y escribir la poesía porque tenían muchos pensamientos. Pues la razón por la que estos días la gente se vuelve cada vez más extraño es porque la gente ya no piensa mucho. Si piensan profundamente, si realmente piensa bien, como todos tienen la conciencia, como tienen el moral, pueden llevar buenas conclusiones, pero miren muchas noticias, piensen, la mayoría son los resultados por impulsividad, por su instinto. Nos da cuenta de que provienen de la impaciencia. Es algo triste, ¿verdad? Porque el ambiente impulsa a la gente así. Así, el pensamiento es muy importante porque cómo piensa y qué piensa y cuánto piensa, estos representan quién es esa persona. Si piensa cosa importante, se convertirá en una persona importante. Si piensa mucho en cosa importante, será una persona prudente y andará correctamente en su vida, ¿verdad? Por lo cual, como el dicho del profesor famoso, si piensa 2 horas al día, si se dedica a pensar 2 horas al día, tendrá gran éxito sin duda.
Así el pensamiento produce un cambio tan enorme. Pero sobre todo el hombre debe pensar mucho hacia Dios. Todas las vidas, cuando se desvía de Dios, empiezan mal vivir, ¿verdad? Y cuando el pensamiento dirige a Dios, el camino se abre. Debido a que la palabra es Dios, entonces el hombre tiene que pensar mucho sobre la palabra. Pensar acerca de Dios se refiere a pensar mucho en la palabra. Si uno piensa profundamente acerca de la palabra y la busca y la considera mucho, esa persona va a recibir la salvación. Si piensa profundamente en la palabra, recibe la salvación, y si la considera continuamente, puede llevar una vida verdadera. Pues vamos a pensar como un profesor de la escuela dominical. El profesor es una persona que necesita pensar más profundamente en la palabra que cualquier persona. ¿Por qué? Es que son los que transmiten el pensamiento de Dios a los estudiantes. Así que si piensa profundamente en la palabra, podrá conocer el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Cuando lo transmite y siembra bien a los estudiantes, esa persona puede cumplir bien su papel y su estudiante conocerá correctamente a Dios y tendrá la fe correcta. Es decir, nosotros somos un vínculo tan importante. Así que el profesor debe leer la Biblia, pero tiene que leer pensando más y meditando profundamente. Eso es el estudio bíblico correcto de los profesores y el primer paso para preparar la clase. Ustedes van a recibir el libro Cabeza de Ángulo y la Luz Verdadera y el propósito de estos libros es hacer que los estudiantes lean la Biblia pensando, además para que puedan desarrollar más en lo que piensan. De tal manera están formados. Para infantes hay una parte cuyo título es El niño que piensa, porque pensar es importante. El libro de primaria constantemente dirige a pensar algo con las preguntas. Sigue preguntando para seguir pensando. Y el libro de la secundaria en sí mismo es libro de meditación. Universitarios y los jóvenes también tienen el libro de la meditación, ¿no? La intención de planificación de este libro desde el principio fue así, es decir, para enseñar a los estudiantes, para ser profesores, tienen que estudiar estos libros, pero estos libros exigen un estudio bíblico que tiene que pensar profundamente en la palabra, por lo cual ustedes solo tengan en cuenta de que han entrado a un camino de estudiar la Biblia pensando mucho acerca de la palabra. Será una bendición personalmente, ¿verdad? Pues este estudio finalmente puede cambiar desde nosotros mismos. He leído pensando mucho para estudiantes, pero pasando el tiempo, yo primero he cambiado, ya que he cambiado contando mis cambios a los estudiantes, dando mis testimonios, ellos lo entenderán. Hay una refrán famosa, ¿verdad? Famoso. Solo se queda lo que enseña con la vida. Su vida se cambia a través de la Biblia. Estudiantes también aprenderán algo por su vida cambiada. ¿Han escuchado alguna vez un libro que tiene el título Estudio Bíblico que cambia la vida? En librería hay estos libros también. Fue escrito por un hijo y su padre, Hendrix Williams. Este libro nos explica bien cómo tenemos que leer y estudiar y meditar la Biblia. Además, hay muchos libros sobre cómo estudiar la Biblia. He buscado algunas maneras y formas, pero al final la mayoría de ellos son similares. Así que he llegado a una conclusión de que esto es el estudio bíblico, es decir,
Estudio bíblico pensando. Es indispensable para los profesores. Y eso no podemos evitarlo. Y también no hemos de evitarlo. Así, el estudio bíblico pensando mucho es importantísimo. Así que yo soy una persona que tiene que transmitir bien la voluntad de Dios a través de este estudio bíblico. Pues al estudiar la Biblia hay que leer preguntando. Es decir, el estudio bíblico es estudio para preguntas. La pregunta necesita pensar cuidadosamente. Así que preguntas en las que no piensan no tiene sentido, ¿verdad? Así que las buenas preguntas demuestran que pensar. Las buenas preguntas suponemos que haya pensado bastante, así que si el estudio bíblico es un estudio para preguntas, la tarea de quien lee la Biblia es sacar buenas preguntas, leyéndola, pensándola. Pues hemos leído una palabra, ¿verdad? Pues piensa con la palabra de esa manera. O como había dicho alguien, dicen que antes de leer 20 veces no se atreva a meditarlo, ¿verdad? En otra palabra, se requiere leer el texto 20 veces en básico. ¿Por qué? Leyendo algunas veces podrá obtener la base del pensamiento, ¿verdad? La situación está pasando así. Ponen en escena en otra vez en la situación, pues tendrá preguntas. Y si lo piensa de nuevo, puede descubrir las emociones que aparecen en el texto. O ahora está en mal humor y ambiente es muy bueno o está muy tempestuoso, por lo cual podrá tener curiosidad. ¿Por qué se surgieron estos sentimientos? Y al ver las expresiones del texto, ¿por qué se expresan de esta manera? Tal curiosidades tendrá y hacer las preguntas con estas curiosidades. Dios es muy curioso. ¿Por qué es así? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué salió este hombre? Porque la situación es así. Es el comienzo de estudio bíblico sacar estas preguntas y encontrar la respuesta de ellas. En resumen, el estudio de la Biblia, he dicho que el estudio para preguntas, ¿verdad? La pregunta sobre 3 cosas. ¿Cuántas? 3. No trataremos 4, sino 3. Entre 3 preguntas, las 2 preguntas dirigen a Dios y una es dirigida a mí mismo. Pues primero, el estudio bíblico tiene profunda reflexión, se constituye con 3 preguntas. Aún no sé cuáles son 3, pero 2 a Dios y una es a uno mismo. ¿Qué será? Pues yo voy a explicar esto junto con mi teoría y práctica. El estudio bíblico tiene 3 pasos principales. 3 pasos principales. Primero paso de observación, etapa de observación y etapa de interpretación y etapa de aplicación. Para comodidad voy a poner el números. En este paso, una pregunta. En esta etapa, una pregunta. Aquí también hay una pregunta. Pues, ¿cuántas preguntas? Son 3.
Como pregunta en la etapa de observación, podemos nombrar como la pregunta de observación. Aquí se llama pregunta de interpretación, ya que pregunta en la etapa de interpretación. Pues, ¿cómo se llamaría la pregunta de la etapa de aplicación? Genial. Pregunta de aplicación. Tienen talentos. Así son 3 preguntas. Pues, ¿qué es la pregunta de la etapa de observación? Preguntar en base de la observación sobre el texto, así, Dios, ¿por qué hiciste esto? Eso es la pregunta de observación. ¿Por qué así? ¿Por qué así? La pregunta es acerca de la pregunta de observación. Dios, ¿por qué hiciste esto? Sobre esto, busca la respuesta. Dios, hiciste por esa razón. Dios, hiciste por esa razón. Pues, entonces, ¿cuál es la pregunta de interpretación? Pues, ¿qué lección me da esto? Para mí, a mí, ¿qué enseñas a través de esto? ¿Qué quiere enseñarme a mí? Eso es la pregunta de interpretación. Dios me enseña tal cosa. Pues siguiente es la aplicación. Eso es una pregunta a sí mismo. Las dos son preguntas a Dios. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Y qué me enseñas a través de esto? Pues se va a preguntar a sí mismo, oye, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago y ahora? ¿Cómo hago ahora? Es una pregunta sobre qué plan de acciones concretos tú has recibido estas enseñanzas. Pues teniendo en cuenta de estas, ¿cómo voy a aplicar detalladamente en mi vida? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo haré? Repíteme, pregunta de observación, interpretación y la de aplicación. Dios, ¿por qué hiciste? Dios, ¿por qué hiciste esto? A mí, ¿qué enseñas? Y última, yo, ¿cómo voy a hacer? La última etapa es más importante, número 6. Eso es, mis estudiantes, ¿cómo tienen que hacer eso? El número 6, ustedes van a aprender detalladamente en la formación específica. Esta observación puede expresar como un encuentro directo con la palabra, con la Biblia. Sin encontrarse a la Biblia, jamás puede meterse en pensar, pero a veces algunos profesores meditan sin leer el texto de la Biblia. Creen que ya lo saben. Pero, ¿cómo puede hacer las preguntas sin encontrarse? La observación se refiere a un encuentro directo con la Biblia, con el texto. Así que debe encontrarla profundamente y frecuentemente. Tiene que encontrarse. Muchas veces y toda la semana tenemos que encontrársela. A través de muchos encuentros pueden ver y descubrir muchas cosas. Así que en base de estas cosas pueden hacer la pregunta. Mejor escribirlo aquí, ¿no? Dios, ¿por qué? ¿Qué cosa para mí? ¿Qué enseñanza para mí? ¿Cómo yo hago? Ahora ustedes encuentran el texto y lo observan, la ven y vuelven a ver, piensan y vuelven a pensar de nuevo, el ambiente, la frase entre líneas, averiguan todo el capítulo, pues pueden ver muchas cosas. Básicamente pueden ver las protagonistas o ambientes o los sitios. Todas las cosas que pueden ver, descubrir, son los temas. Podría nombrar los temas para observar, pues el primer propósito de la observación es sacar los temas, buscar los temas. Cada vez
busque más tema, podrá hacer más preguntas acerca de esto. Si el tema fuese el mar, Dios, ¿por qué el mar? Podría ser el río, el campo o el desierto, pues con los temas tenemos que lanzar las preguntas. Por eso los que hayan buscado muchos temas tienen muchas preguntas a Dios. Yo no tengo preguntas. Eso no ha observado bien. Así que no tienen cosas de preguntar. Por lo cual tenemos que enloquearse de buscar los temas. Una cosa interesante. El año pasado he buscado 10 temas, pero en este año puedo encontrar más temas. ¿Saben? Así, la Biblia es muy profunda y muy amplia. Por eso podemos lanzar las preguntas, Dios, ¿por qué? Pero, en mi punto de vista, si yo recibo de la lista de sus preguntas de observación, pues puedo saber, ese profesor, cuánto ha visto la Biblia y cuánto ha pensado, cuánto ha meditado, más o menos yo puedo saber. Es decir, la pregunta de observación muestra el nivel de su observación y el resultado de esa persona. La pregunta de observación decide el éxito del estudio bíblico, porque para buscar la respuesta de esa pregunta y recibir la enseñanza de esto, para aplicar por esta pregunta, la pregunta de observación debe ser buena. Por lo tanto, el contacto es un asunto más importante. Desde el principio necesita ponerse el contacto mucho. Desde por la mañana, en el baño, en cualquier momento, si contacta, puede encontrar más temas y puede sacar buenas preguntas acerca de esto. Pues ahora vamos a hacer practicar eso. Vamos a practicar con el texto Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. El capítulo 14 del Éxodo es una escena del Éxodo, ¿verdad? Todos podrán explicar bien con esa escena sucedió, pero aquí con un versículo vamos a meditar el estudio bíblico, el estudio de pensar. Vamos a leer juntos Éxodo capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Por supuesto, no hay ninguna lección en la que el texto sea solo un versículo, pero entre muchas observaciones, yo quiero reflexionar profundamente sobre ese versículo, o sea una frase, no pasa nada. Pues vamos a meternos con el versículo 21, vamos a observar. Primeramente, el contacto es importante, sí, ¿verdad? Él extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche. Durante unos días pensando los temas para observar pueden encontrarse. Primero se ve Moisés, pero ¿cómo era? Moisés extendió su mano sobre el mar. ¿Cómo sería esa escena? También se ve el recio viento oriental. Pues podemos coger el recio viento oriental como un tema. También, ¿qué podremos observar? El tiempo que soplaba el viento. Dice que por toda aquella noche se ve el tiempo, ¿verdad? La noche, toda aquella noche. ¿Y qué más? Se ve el mar, pero ese mar se volvió por el viento, pero las aguas quedaron divididas. Hubo el recio viento oriental toda aquella noche. Además, las aguas
divididas. Así que el cuarto podemos observar las aguas que empezaron a dividirse. Pues siguiente es el fondo del mar, que las aguas quedaron divididas, se convirtió en seco. Se ve el mar en seco. Así he escrito 5 temas para observar en breve. Cuando mediten ustedes, es posible más de 20 cosas, como según el texto, puede ser más de 20 o 30, pero al elegir entre ellos, supongo que es bastante tener con 3 o 5 temas, ya que no es fácil arreglar estos, es demasiado, no hace falta tratarse muchas cosas. Y pongan 3 o 5 cosas principales para observar y después sacan las preguntas de observación. ¿Por qué Dios hizo esto? Ahora, pues pasen a la segunda página de la hoja que yo les entregué. He puesto los temas de observación con Éxodo capítulo 14 y 21. Con el número vamos a ver. Número 1, Moisés quien extendió su mano sobre el mar. Y 2, el recio viento oriental. 3, toda aquella noche. 4, las aguas quedaron divididas. 5, el mar en seco. Acerca de esto vamos a lanzar preguntas. Número 1, ¿por qué Moisés extendió su mano sobre el mar? Igual que los niños, pudiera orar uniendo las manos y cerrando los ojos. Podría ser así, pero ¿por qué sobre el mar él extendió su mano? Sin duda tenía su vara en su mano, ¿verdad? Pues con Moisés, quien extendió su mano sobre el mar, lanzamos las preguntas. Dios, ¿por qué mandó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar? Y segundo, el recio viento oriental. Dios, ¿por qué tuvo que ser el viento oriental, no del sur, ni del oeste, ni siquiera del norte? ¿Por qué tuvo que ser el viento oriental? Y tercero, toda aquella noche, ¿por qué hizo por toda aquella noche? ¿Por qué el viento tuvo que tardar toda aquella noche? Dios, ¿por qué? ¿Tiene alguna razón? Así podemos preguntar. Y número 4, eran las aguas divididas. Yo lo puse con la tercera pregunta. ¿Por qué tardó toda la noche? Si fuera más gran viento, podría dividir el mar en una vez, pero ¿por qué hizo ser dividir poco a poco? Por eso yo he puesto juntos 3 y 4. Y quinto tema con el mar en seco. Dios, ¿por qué hizo la tierra en seco? En Josué también, al pasar por el río Jordán, también dice la tierra seca. Pero Dios, cada vez que atravesé, siempre tienen la tierra seca. ¿Por qué enfatizas esto? ¿Por qué hizo en seco? Así podemos preguntar. Pues acerca de estos vamos a entrar la etapa de interpretación. Cuando fueran buenas preguntas de observación, es posible sacar buenas interpretaciones y enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida. Pues ahora no miren la hoja, sino después de escuchar mi explicación en general, vamos a leerlos juntos. Piensen entre los temas, entre ellos hay una escena en la que Moisés extendió su mano sobre el mar y dice toda la noche y las aguas quedaron divididas y después sale la tierra seca. Con ellos vamos a hacer, falta un tema importante, el viento oriental. Miren mis manos, ahora vamos a pensar profundamente en la escena. Podemos estar en esa escena. Bueno, ahora cierren los ojos y abren. Ahora estamos frente al mar rojo.
Los que no han cerrado los ojos todavía están allí. Ahora estamos frente al Mar Rojo. Miren conmigo. Azul es el mar, ¿verdad? Tenemos que cruzar por allí. Pero cuando miramos desde el lugar alto hacia abajo, vemos el lugar donde estaban los israelitas, están aquí, y ellos tenían que cruzar allí. Este lado era el lado este y otro lado era oeste. Pues lo que Dios hizo a Moisés, Dios hizo ver el viento que soplaba desde el este hacia el oeste. El pueblo de Israel estaba en el oeste y Dios hizo a ellos ver este viento que sopló desde el oeste, desde el este. Entonces el viento este es el viento que sopla desde el lado oeste, ¿verdad? A oeste. Pues los vientos soplaban así. Pues ellos se enfrentaron al viento, no daron la espalda al viento. Bueno, pues el viento, entonces en el medio había el mar, agua. Si el fenómeno natural, si el viento sopla desde el este, pues desde dónde se dividiría primero el agua. Desde este, ¿verdad? Porque desde el lado que sopla se divide, ¿verdad? Si dividiera el agua con el viento, ciertamente podremos saber lógicamente que el agua se dividieron desde el lado opuesto del pueblo de Israel. Pues desde el otro lado las aguas empezaron a ser divididas. Pero como hemos visto muchas veces en el seminario, con el vídeo de la película, en la película desde donde se dividieron las aguas, desde el oeste. No debemos confundirse con esto, hay que fijar en la palabra. Pues se dividieron desde el lado este. Pues miren, si observamos geográficamente la distancia entre dos zonas va una distancia más de 12 kilómetros. Además ahora, aquel momento era la noche tan oscuro, pues sé que sopla el viento, pero se puede ver el agua se divide a lo largo del 12 kilómetros, no se ve. Pues el punto de vista de personas, ¿cómo se sentiría? Tan duro, ¿no? ¿Por qué solamente hay viento? Pues a Moisés surgió una voz pública, mala opinión, como bájate nomás. Pues la gente que estaban en durante toda aquella noche, ¿qué hacían? Mientras que Dios hacía dividirse por el viento, dividirse el agua por el viento, ellos murmuraron y quejaron toda aquella noche. ¿Por qué? No ver. En la obra de Dios hay unas partes visibles, pero también hay unas partes invisibles. Dios nos muestra algunas partes, pero ¿por qué no nos enseñan las cosas más importantes? Eso nos demanda la fe. Aunque les permitió experimentar la señal del viento pero no permitió ver directamente que dividían las aguas. Ellos pudieron experimentar la señal de Dios del viento, pero sin embargo ellos todavía no tenían la fe que podían mirar el agua que se dividían desde otro lado. Así ellos murmuraron toda la noche. Pues Dios, si soplara el viento desde oeste, si se dividiera al frente de ellos como la película, ellos podrían creer en Señor, pero ¿por qué hiciste de esta manera? Pero hay un problema, piénsalo. Imaginamos, Dios, hay israelitos que tienen muy poca fe, pues vamos a empezar con el viento oeste. Pues sopla el viento oeste, sopla así, pues de la espalda hacia frente. Pues el agua empezaría a dividirse ante los ojos. Pues en esta situación que el ejército de Egipto estaba detrás de ellos, los israelitos, ¿cómo harían? Entrarían, ¿no? Debido a que el camino se abre, sin duda entraría directamente, pero el problema dice que era noche tan oscura, además
¿Cómo sería entrar justamente después de dividirse el mar? Además, ¿cómo sería el suelo? Sería una tierra tan húmeda que esté variando. Pues sería un desastre. Tan pronto como entre, será un caos. Como Dios conocía bien los corazones de los israelitas que estaban en el temor y que tenían prisa, Él sopló el viento este en el lugar del viento del oeste y las aguas se dividieron por el lado opuesto. Eso cuando se divide hasta aquí, pasando el tiempo, se seca. Ustedes después de lavar el pelo, ¿está seco? No. Cuando usa el secador, puede ser seco, ¿verdad? De la misma manera, aunque dividió las aguas, justamente la tierra estaría mojada y húmeda. Así que dividiendo las aguas, él seguía sacándola, dividía y secaba, dividía y secaba. Así que el amanecer, ellos vieron que el mar se partió frente a sus ojos. De hecho, fueron las aguas que se había partido desde la noche anterior y el suelo era una tierra seca completamente. Porque Dios dio viento oriental en lugar del viento oeste. La respuesta es para darnos la tierra seca. No es el terreno húmedo el que Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque no podemos ir al suelo húmedo. Dios es un representante de la tierra buena, tierra seca y de todos los caminos buenos. Dios para darnos la buena tierra, buena, segura, el mejor camino, Él hace soplar en nuestra vida el viento oeste de su manera, según su voluntad, no el viento oeste. Entonces Dios está bien, pero ¿por qué toda la noche? Ahora pues el viento del este, el viento grande, pero si hubiera más gran viento que esto, pues no sería necesario tardar toda la noche en dividir el mar, podría hacer menos de 2 horas, pues al menos para Moisés fuera basta recibir el sentimiento del pueblo. Pero ¿con qué intención sopló el viento toda la noche? Miren, el propósito de Dios no fue dividir el mar, sino para hacer cruzar el mar. Si fuera muy gran viento, pues los niños no podrán cruzar. Mamá, yo vuelo, coge la gallina allí y los ancianos ahí. Por lo cual, la salvación de Dios, la cual quiere todos ser salvos, ¿verdad? Dios que quería que todo el pueblo de Israel cruzaran teniendo todo lo que de ellos, calculó el viento correctamente y llegó a la conclusión de que necesitaba un tiempo para poder soportarlo. Si eso fuera un tornado, no podrán soportarlo. Pues voy a bajar la velocidad. Reduciendo la velocidad del viento se ha prolongado el tiempo. El aumento del tiempo le permitió a Israel también para que experimentar la paciencia, para aprender paciencia. La intención de que Dios eligió al tiempo toda aquella noche fue no para hacer sufrir a israelitos, sino para dar un viento soportable. A veces hemos visto en el seminario, hemos escuchado, un estudio científico nos indicó que en este Mar Rojo, cuando sopla el viento durante 10 horas con una velocidad de 80 km por hora, puede dividirse. La razón de tardar toda la noche en dividirse el mar no fue que Dios no tuvo el poder, sino para dar el viento soportable. En nuestra vida también podemos encontrar un viento este. A veces nosotros esperamos un gran viento de este, porque es difícil esperar, pero Dios, quien me conoce mejor y sabe que mi debilidad, mi falta, permite un sufrimiento, el sufrimiento y el proceso, tal cosas que podamos soportar. Pues de esta manera, ¿qué he hecho? He buscado las respuestas dentro de la Biblia sobre las preguntas, porque hizo así. Además, hemos visto juntos las enseñanzas que nos indican. Pues entonces, el primero, Moisés.
extendió su mano con la vara, ¿verdad? Si pensamos un poco más sobre esto, nosotros también hemos orado. Además, parecía un señal de Dios un poco, pero ¡ay! No hay respuesta, solo sopla el viento. Tengo que cruzar el mar, pero solamente hay el viento. Así dejó de orar, pues el viento también deja de soplarse. Pues, ¡ay no! Así que vuelve a soplar, pero si lo deja, pues no sopla. Sopla el viento oriental y no, sopla y no. Cada vez que oraba y no lo hacía, oraba un momento y lo dejaba, a veces oraba y lo dejaba. Si recordamos por qué no había respuesta, la razón fue que yo no oraba constantemente, pero Moisés guardaba su puesto de oración durante todo el tiempo, toda aquella noche que soplaba el viento oriental. Si hay algo que necesito para experimentar la gracia de Dios como la tierra seca, es la oración incesante, es continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que se responda. Así podemos recibir una lección. A mí está enseñando que debo hacer una oración continua, pues esto es la manera de la interpretación, pues la respuesta voy a leer en la respuesta de observación. ¿Por qué Moisés extendió su mano sobre el mar? Su respuesta es: extender la mano significa la oración, y eso se refiere, él empezó a orar antes del mar y de los obstáculos en donde se manifestaría la obra de Dios. Pues extender la mano es la oración, pero especialmente hacia el mar, también hacia el obstáculo. El mar fue obstáculo, ¿verdad? Pues comenzó a orar por el escenario de donde se debe llevar a cabo la obra de Dios. De tal manera hemos encontrado la respuesta, pero no hace falta encontrarse la respuesta tan exacta. La interpretación es recibir las lecciones a través de sus preguntas, tratando de encontrar las preguntas. No hace falta ser un investigador tan profesional, sino de todos modos es significante convertirse en una lección en mi vida, así que es bueno pensar en profundo y encontrar las respuestas meditando profundamente. Pues número 2, ¿por qué debo ser el viento oriental? La respuesta: en cuanto oró, empezó a soplar el viento, el cual fue el viento oriental, no de oeste ni del sur, ni siquiera del norte. Eso tiene un significado especial al tener en cuenta ellos estaban en el oeste. Eso desde su destino ha soplado a donde permanecieron ellos. Pues si el agua se ha separado poco a poco por el viento, podemos entender que se ha separado del lado opuesto, pero si fuera un viento de oeste, el mar se habría dividido delante de sus ojos, pues inmediatamente habrían entrado en el mar, pues se habría convertido en un desastre, hundido, porque todavía la tierra estaba húmeda. Y tercera pregunta, pues ¿por qué hizo soplar por toda aquella noche? Si hubiera más fuerte, podría separar en un instante, pero ¿por qué hizo retroceder poco a poco el agua? La respuesta: la razón del tiempo. Toda aquella noche, si hubiera el viento oriental más fuerte durante corto tiempo, podría separarse el mar rápido, pero ¿acaso nadie podría cruzar contra este viento? Y cuarta, la tierra húmeda no se puede caminar por enredarse. Dios quería dar un camino que pueda cruzar, el cual es la tierra seca. Así que no el viento oeste que divide el mar frente a los ojos, sino que hizo soplar el viento oriental que se dividía desde el lado opuesto para dar camino seguro. Ahora pues son las lecciones acerca de esto. Abajo las preguntas de interpretación. Dios, pues en las respuestas, ¿qué me enseñas? 1. Durante todo el tiempo que soplaba el viento oriental, Moisés oraba continuamente. Por su oración en toda aquella noche, el viento pudo soplar toda aquella noche. La obra constante de Dios puede
llevar a cabo cuando continuamos orando. Tal vez la respuesta de la oración haya sido detenidas porque yo dejo de orar. Parece que está enseñándome mi problema de no estar constante en la oración. Y segunda pregunta de interpretación, ¿por qué debe ser el viento oriental? Eso es, Dios no me da la respuesta de oración como lo que quiera yo, sino me responde de la manera de Dios que sabe todo. El pueblo de Israel habría quejado toda la noche porque solamente sopla el viento. Eso me da vergüenza de que haya sido muchas veces esa actitud. Y número 3, ¿por qué Dios no sea capaz? ¿Por qué dejó que el viento soplara toda aquella noche? La respuesta, la lección es abajo. ¿Qué me enseña Dios en este sentido? Me di cuenta de que Dios trabaja lentamente para mí, no porque no es capaz de hacerlo, sino para mí. Cuando veo que se retrasa lo que quería con urgencia en este momento, lo que he hecho fue desconfiar, defraudar y la frustración. Creo que debo tener una fe en ver más allá del mar, aunque no se vea, porque la tierra seco y porque la tierra en seco he encontrado la respuesta. Pues, ¿qué quieres enseñarme sobre la tierra en seco? Dios siempre nos da un camino bueno, el camino seguro. Son el camino que yo quiero y el camino que Dios me da son muy diferentes. Dios siempre prepara una tierra seca y tan seguro, por lo cual yo tengo que confiar en Dios. Aunque miro la tierra húmeda frente a mis ojos, debo confiar en que Dios me dará un camino seco. Esa fe tengo que poseer, así podemos recibir la enseñanza. Hasta aquí es la interpretación, pues con buenos temas de observar, se puede sacar buenas preguntas de observación y las buenas preguntas de observación nos dirigen a investigar acerca de ellas, pues pueden conseguir las respuestas, ¿verdad? Y las mejores respuestas no son del libro o de alguna referencia, sino debemos meternos a esa escena. Los que están escritos aquí no he referido en ninguna parte, solo pensando mucho he meditado, así que he puesto como el modelo ejemplo, no de otra persona. Así que aunque haya algunas equivocaciones, yo pude recibir las lecciones y pude conseguir más cosas que pueda aplicar, intentar en mi vida. Así que cuando ustedes pregunten, observando el texto, la palabra encontré en las preguntas, no se apresuren a buscar referencias por internet o cualquier material, sino continúan pensando. Piensan y vuelven a pensar, no pasa nada a equivocarse. Pregunta en la reunión de profesores, ¿esa idea es apta? A veces algunos piensan un poco raro, pero al ver a ellos me agradezco porque es mejor que no hacerlo, ¿verdad? Incluso si obtengáis algunas respuestas al otro lado, pero no es fatal. Esas respuestas no sacuden la doctrina ni sacuden a la iglesia. Así que no se preocupen nada, sino pensando profundamente, traten de encontrarse las coherencias en el contexto entre las oraciones y en todo capítulo y en todo el libro también entren actualmente en ese escenario, de tal manera conseguir la respuesta. Eso es un estudio bíblico verdadero. Entonces, hemos avanzado hasta la interpretación, la pregunta y la respuesta sobre las interpretaciones. Sin embargo, lo más importante es no debemos parar, detenernos en esta interpretación. La mayoría de los que leen y mediten la palabra están obsesionados
con el proceso de interpretación. Hasta aquí hemos hecho, pero no es una cosa tan nueva, ¿verdad? Como hemos escuchado algún sermón, ¿verdad? Pero tienden a detenerse hasta aquí. Hasta aquí están muy familiarizados, pero después de escuchar la palabra del miércoles o del domingo o en la reunión de los jóvenes o del distrito, les dan algunas impresiones, ¿verdad? Ah, verdad. Qué bueno, Dios me hizo entenderme. Me di cuenta de esto. Es realmente emocionante. Estoy muy calentado, algo así. Pero suelen detenerse hasta aquí. Suelen pararse hasta aquí. Están muy contentos y satisfechos por lo que entienden y con el resultado de que se sienten mucha emoción. Por lo tanto, tienden a acabar hasta aquí. Pero el propósito de estudio bíblico no es la comprensión bíblica ni la emoción. El verdadero propósito es enseñanza y emoción. Encima de estas cosas hay un siguiente paso. El verdadero propósito es el siguiente: la enseñanza y la emoción es no más que el base para el siguiente paso, pero pensando que el base es todo demasiado grande, pero ¿qué es en el día siguiente? Es lo mismo. Cada vez que bajando desde quinto piso se olvidarán uno por uno. Al regresar a casa es lo mismo que ayer. Me impresionó tanto, pero me perdí una cosa. La predicación nos presenta lecciones e impresiones hasta allí, pero lo siguiente nos toca hacerlo. Las dos preguntas hacia Dios el predicador ofrece en el sermón y el siguiente: ustedes tienen responsabilidad de preguntar a sí mismos. Nos queda preguntarnos a sí mismos, nosotros mismos. Pero regresando a casa sin hacerlo, por lo cual jamás no hay ningún cambio en su vida. La estación final del estudio bíblico que cambia la vida es la etapa de aplicación. Pero debido a los hábitos de estudio de la Biblia que se cesa hasta la interpretación, somos escasos de aplicar a nuestra vida, mientras que saben bien por muchas enseñanzas e impresiones, pero el estudio bíblico que cambia la vida se refiere hasta la aplicación. Pues hemos entendido la razón por la cual no puede cambiar mi vida es por no aplicarlo. El propósito de aprender la Biblia es para el cambio, para cambiar. No es impresión ni una lección. Pues, ¿qué es el cambio? No se refiere a un cambio de pensamiento. Lo de mentalidad es nada más que la base. Tenemos un cambio de mentalidad con las lecciones e impresiones. Después de esto, se requiere un cambio de la vida. Si nos acostumbramos solamente al cambio de pensamiento, será un cristiano cabezón o nada más. Su cabeza es muy grande, sabe todo, puede distinguir con los ojos de la fe en cualquier situación hasta la respuesta. Así que también puede aconsejar bien a otros hermanos. En este caso debe hacer así, pero en realidad en sí mismo nunca lo hace. Es que cada uno de nosotros tenemos ciertas obstinaciones que no aceptan el cambio. Por eso solamente la cabeza cambia. Ciertamente el pensamiento se cambia. ¿Por qué? Entiende la respuesta y recibe la lección, pero no hay ningún cambio en su vida por no cambiarse su comportamiento, sus acciones. No hay cambio. ¿Cómo se llama esto? El estudio muerto. El estudio bíblico vivo es porque la palabra de Dios es viva, eficaz. Esa palabra de Dios viva y eficaz ha de cambiar mi vida, pero solo la cabeza se ha cambiado. Así que la palabra iba a obrar en mi vida, pero no lo logró, porque nos falta algo.
no hemos preguntado a nosotros mismos. En algunas partes nos da pereza o cansancio en preguntar a mí mismo, ya basta. Ya lo sé. Yo viviré bien, oraré diligentemente, predicaré a mis familias, viviré con toda mi fuerza, asistiré bien a las reuniones, pero estas decisiones solo se quedan hasta la interpretación nada más. Eso es solamente una lección. Si alguien da algún testimonio, por ejemplo, yo he decidido, voy a adelantar con mucho esfuerzo, esa persona ha dado un testimonio de interpretación. ¿Qué es el testimonio? El testimonio en su letra tiene un significado del escudo. En Salmo sale bastante testimonio de David, como Jehová es mi escudo, ¿verdad? Pero él no testificó escondiendo en una curva o sentando en palacio, no. Él testificó a través de su experiencia. Él pudo experimentar Dios de escudo, es decir, el Dios en el que creía, en el que confiaba. Mi vida cómo ha cambiado. Estoy aquí hasta ahora. Al final estoy viviendo en el medio de la gracia de Dios. Él testificó sobre su vida. Es adecuado dar testimonio de nuestra vida, nuestra aplicación en la vida. Si a veces nosotros también en la reunión, alguien da testimonio a través de esta prédica, yo he recibido esa lección. Este testimonio no sirve nada, ¿verdad? Pero al contrario, al escuchar el testimonio vivo, el corazón mueve porque ha escuchado un testimonio aplicado en su vida. El propósito de estudiar la Biblia es aplicarlo. No es solo un cambio del pensamiento de cabeza, sino un cambio en la vida actual. Así que tenemos que conectar con las experiencias y es necesario hacer las preguntas en las situaciones específicas. Pues tú, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Será deseable anotar algo o un título al regresar, ¿verdad? Por lo menos hay que escribir, escuchando la palabra, algunos planes o detalles. Voy a orar bien. Eso es interpretación. Voy a aumentar 10 segundos al orar desde mañana. Es aplicación. Voy a orar. Siempre tiene ese corazón, ¿verdad? Pero detalladamente, aunque sea una pequeña, si una cosita cambia en mi vida actual, eso cambia su vida por la palabra. Esa persona puede decir que ha hecho un estudio bíblico que cambia la vida. Imagínense, una cosa ha cambiado por una semana, pues durante un año se cambiarán 52 cosas por la palabra. Pues la gente alrededor dirían así, esa persona ha cambiado mucho, porque se ha cambiado 52 aspectos. Pues yo escucho en un sermón o en una lección, si yo saco una cosa por lo menos, pues durante un año podré cambiar como 200 cosas, ¿verdad? Es increíble. Pues al contrario, ¿de qué estoy hablando? Hemos vivido mucho tiempo sin aplicar nada y tenemos alguna tendencia de reemplazar esta aplicación con la interpretación. Hemos malentiendo que ya hayamos aplicado por haber interpretados. Voy a orar. Esa aplicación. Si no, no es aplicación. Voy a ver la tele, menos es aplicación. Pero yo declararé a mi familia de tal. Eso es aplicación en mi vida. Al escuchar la palabra me di cuenta de que tengo que cuidar hablar. La manera de hablar es interpretación, pero desde ahora, al menos cuando yo conduzco, no voy a insultar, por lo cual voy a escribirlo frente al volante. Eso es aplicar. Si pongo un escrito cuidado la boca en el volante, es un cambio de patrón de vida,
por la palabra. A través de esa palabra me di cuenta de que tengo que aprender mucho palabra. Eso es interpretación, pero el aplicar es desde ahora en el trabajo yo, después de comer durante 20 minutos o 30 minutos voy a leer la Biblia y haré una lista de verificación. Es la aplicación. ¿Entienden? Pues vamos a buscar el libro Tito. El libro Tito, capítulo 1. El libro Tito 1, versículo 1, leamos juntos. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la parte posterior, conforme a la fe, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento según la piedad. Según la piedad se refiere vivir conforme a esa manera. Él como había vivido con el conocimiento de la verdad. Él vive conforme al conocimiento de verdad. Su vida, ¿cómo ha cambiado? Piadosamente. Aquí dice que a través de la palabra ha cambiado la vida. Pues actualmente, ¿cómo ha cambiado la vida? Piadosamente. Eso es el destino final que tenemos que hacer los cristianos al tratar la palabra. Una vida piadosa según la palabra. Eso significa que se ha aplicado. Y en el capítulo 2, versículo 9, también tiene el mismo sentido. 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que adornen la doctrina de Dios, la palabra de Dios y la enseñanza de esa palabra. Eso significa para que adornen esa enseñanza, pues ¿en dónde adornan esa enseñanza? En mi vida actual. Adornar, decorar la palabra en vida significa aplicar la palabra dentro de mi vida. ¿Ustedes no quieren ser un cristiano brillante? Fácilmente nosotros nos recordamos del mensaje que andéis en la luz. Andad como la luz, llevad una vida como la luz. Pero si se aplica la enseñanza brillante en la palabra, si lleva una vida conforme a la palabra, podrá convertirse en una vida brillante. Así que la Biblia nos demanda un cambio de nuestra vida, a la vez puede darnos ese cambio. La palabra nos hace a pasar por el proceso de observación e interpretación, además hasta la interpretación. Como he dicho, si alguien hace interpretación sin aplicarla en su cabeza, mentalmente, puede admirar la verdad, ¡wow!, pero moralmente no tendrá ningún cambio. Aunque admira la verdad mentalmente, pero no tiene ningún cambio en su vida. Eso puede ser porque solamente hace hasta la interpretación. Entonces nosotros tenemos dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, profundizar directamente a la palabra de Dios, que es la observación y interpretación. Y luego, aplicación es conectar entre la enseñanza de la palabra con nuestra vida en concreta. Así podemos decir la aplicación. Pues nuestra vida cambia. El cambio de vida también se refiere a un cambio personal. He dicho que nosotros tienden a saltar la aplicación, ¿verdad? Solemos querer sustituir la interpretación con la aplicación. Así que nos quedamos solamente con las lecciones. Así que la Biblia también expresa como un conocimiento sin hechos, sin obras. Ausencia de la obra, de acciones, ha escuchado pero no lo ha hecho. Ausencia de acciones es muy errónea en el punto de la Biblia, porque desde el momento en que conocemos la verdad de Dios,
somos responsables de llevar esa verdad a las acciones. Como San Lucas 6, capítulo 46, porque me llaméis Señor, Señor, se refiere de estar buscando la palabra, pero no hacéis lo que yo digo. Está diciendo lo que no aplican en su vida. A veces puede decir, he hecho conforme. No es lo haya aplicado una vez, ha hecho una vez superficialmente. Una aplicación, superficie, obediencia, superficie. No ha cambiado verdaderamente. Parece haber cambiado, pero solamente ese momento. La Biblia no quiere que nosotros seamos una oportunistas. Ellos hacen a veces, en un momento, pero Dios no quiere que seamos oportunistas, sino seamos un buey honesto. Si diga que vaya, voy. Si diga que pare, paro. Si me carga un yugo, ando cargándolo continuamente. Él quiere que nosotros seamos un buey fiel. El motivo de esa obediencia a superficie es que quiere aplicarlo después de interpretar, pero lo aplica solamente a una parte de su vida, solo un parcial y temporalmente, por lo cual ocurren tales problemas. Además, si pasa mucho tiempo o si lleva mucho tiempo con mismo servicio, tendrán una tendencia a retrasar, evitar la aplicación autorracionalizando sí mismos. Ya lo sé, he intentado varias veces, yo puedo hacerlo, ya lo sé. No me digas más, pues sería mejor cuando no lo supiera, porque si no lo sabe, diría que tengo que hacer así. Por lo tanto, debemos alertarnos de que hay algo que queremos retrasar o evitar pasando el tiempo. A veces también se sienten que ha tenido un éxito con la experiencia emocional. Parece que he cambiado cuando me emociona. Eso solamente ha mejorado su corazón. La experiencia emocional no es igual que la aplicación. De hecho, estudiando la Biblia, meditando, a veces nosotros solamente hasta la meditación. De hecho, es necesario el siguiente paso. El siguiente es la aplicación en mi vida. Es lo más importante en el estudio bíblico que provoca el cambio en mi vida. Cuando cambia el profesor sí mismo, puede entrar al 6, a los estudiantes. Yo he aplicado de tal manera, era muy buena. En mi vida actual tales cosas han cambiado. He intentado tales cosas, pero yo quiero recomendarles una cosa. Oigan, yo he intentado esto y fue muy agradecido. Yo quiero que hagan esto también. Después de cumplir 5 puede pasar al 6, ¿verdad? Pero algunos profesores entran al 6 saltando 5, sin hacer etapa 5, pues pasando tiempo ellos se avergonzarán sí mismos al reunir con sus padres. Su mamá dice, gracias profesor, pero dentro de su corazón, ¿qué yo he hecho? Yo solo hablo. Dios como ama a la iglesia no da algún daño a los estudiantes, pero a mí, ¿qué pasa? Yo, en la escuela dominical, hago muchas interpretaciones. Cada vez tratan los capítulos, hago mucho, pero si uno no aplica en su vida, puede caerse en gran error, en gran problema en su vida cristiana. El objetivo final de estudio bíblico es practicar la verdad, es un punto de aplicación, pues ahora nos queda más o menos 10 minutos. 10 minutos más o menos. Pasamos pues siguiente. Y pasamos, pues hasta ahora he tratado sobre el principal y la práctica de la clase. Para la clase primero hay que estudiar la Biblia, pero su inicio es recomendable usar
una herramienta con las que etapas de observación, interpretación y aplicación, ¿verdad? Pues en siguiente hoja están escritos como observación es Dios, ¿por qué? Interpretación, a mí, ¿qué quiere enseñar? Y aplicación es pues yo, ¿cómo hago? Tal cosas son las materiales hechas por el equipo de la investigación de formación de profesores. Aquí hay los ejemplos, ¿verdad? Por favor, vean detalladamente luego como muchos profesores han hecho estudiando y meditando mucho y les han dado como el ejemplo, como el modelo y utilizan bien. Y siguiente, está como libro, la piedra angular. Aquí observar concentrando el texto de la palabra. También interpretación, aplicación. Aquí están escritas las ventajas. Si da la clase con la palabra aplicada en su vida, ¿cómo es la fuerza de la palabra? Fuerte. Puede ser buen guía para cambiar la vida de los estudiantes. Es bueno hacer antemano el plan de la clase. Observación, interpretación, aplicación. No hace falta hacer las tablas complicadamente. Solamente en una hoja, poniendo los títulos con números. Cualquier forma de la hoja está bien. Lo más importante es poner esa herramienta en la cabeza. Diseñar en mi cabeza. Como he continuado esa forma, en mi cabeza está formulado. También puede desarrollar según sus maneras. Pues siguiente página, hay formulario, ¿verdad? Desde número 1 hasta 6. Si vean mi modelo, mi ejemplo, la tabla 1, 2 y 4, 5 son estrechas, pero la tabla de 3, 4 son anchos, ¿verdad? En realidad, los temas y las preguntas no son muchos y aplicación también no tanto, pero la respuesta en las lecciones son muchas cosas para escribir, así que yo utilizo de esa manera. Y siguiente página hay una hoja de práctica y en la izquierda con la letra azul está escrito introducción, desarrollo, resolución, desenlace. Introducción es introducir el tema y el desarrollo se trata de observación e interpretación. La resolución se trata de la etapa de aplicación y desenlace es alegrar. En lo que entregué en la primera página con la letra grande, esa página aquí dice la planificación de la clase se refiere al formulario anterior. La planificación de la clase es un tipo de instrumento, es un tipo de contenedor. Introducción es una etapa que dirige al niño a pensar y al hablar lo que yo quiero tratarse. Y el desarrollo y la resolución es una parte de observación e interpretación que hice yo antemano, lo cual si quiere enseñar con lo que he observado, tiene que traer a ellos hacia a mí. Tiene que guiar, dirigir a los estudiantes para que vean lo que he visto, para que hablen las preguntas. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿El viento orienta, verdad? De tal manera, dirigir es introducción. La parte de desenlace es relacionar el propósito de la clase con el propósito del grado. En esa parte podrán hacer de acuerdo alguna resolución, decisión o peticiones de oración. Ese formulario de la clase van a practicar más veces en el siguiente formulario. Y si pasamos a la siguiente página, hay un formulario un poco extraño que tiene solamente el título. Eso se llama sala de lecciones, Yo inventé hace 3 años ese término, sala de lecciones. Pienso que he inventado muy bien.
Infantiles tienen 52 salas, primarias tienen 104 salas, secundarios tienen 156 salas. Cada uno debe memorizar la lista de las lecciones. Los profesores de infantiles están muy contentos, ¿verdad? Pero de primarias, entre 104 lecciones, si sacamos algunos temas, por ejemplo, hola amigos, los temas que tienen relación con la Biblia directamente, solamente 96. De infantiles, entre 52, más o menos 49. Entre primarias, de primarias van a ser como 92. Y entre 156 temas de secundarios más o menos serán 150, pero esto es muy necesario, memorizar los títulos según el orden. Infantiles y primarias no tienen problemas porque según el orden de la Biblia están puestos. Pero en el caso de secundarios poco complicados, las lecciones de secundarios cambian por 3 años, infantiles con unidad de 1 año, primarias con unidad de 2 años, pero en el caso de secundarios, en primer año con modelo A y en segundo año con modelo B, desde Génesis hasta Apocalipsis, en tercer año con modelo C. Así que si se trata sobre Jacob, en primer año con modelo A van a tratar sobre gemelo, Jacob y Esaú. Y en segundo año van a tratar sobre sus experiencias en Bedel, sobre escalera. Y en tercer año con el modelo C sale sobre su regreso. Así que sobre la lucha en vado de Jaboc. Por lo cual tenemos que alegrar en el orden sobre Jacob del modelo A, B, C. Así que de Génesis hasta Apocalipsis en secundarios tienen que alegrar. También en secundarios tienen algunas lecciones especiales con temas especiales. Por ejemplo, la posición del cristiano, el estudio de cristiano, gracia o la diligencia. Tales temas tenemos que memorizar aparte, ¿verdad? Entonces, lo primero que los profesores tienen que hacer en primer lugar, memorizar la lista de lecciones con todo su esfuerzo, la lista de su departamento. Si las memoriza, entrarán en su cabeza y eso se llama sala de lecciones, la sala de lecciones. Pues hoy voy a escuchar el sermón del miércoles. Pues antes de escucharla, preparar corazón. Quiero encontrar muchas cosas relacionadas con los temas de la lección de primarias. Pues en el camino piensa la lista de lecciones. Y al sentarse, después de la oración, ¿qué tiene que hacer? Encender la luz de las salas de lecciones. Pues en mi cabeza, desde el número 1 hasta 99, encienden todas las salas. Pues se encienden todas 99 salas y después hay que abrir la puerta. Pero la sexta puerta no está abierta, pues ¿qué era? Hay que ver. Y el siguiente, coger el bolígrafo. Y con este formulario, personalmente yo he puesto en la lista al frente de la Biblia. Así que he puesto en primera página de la Biblia, he puesto este formulario y en mi cabeza enciende la luz en la sala de lecciones y escucho la palabra, pues esa palabra sobre la creación, sobre luz, esto es sobre David, pues el que memoriza toda sala de lecciones durante el sermón del miércoles o del dominical podrá sacar muchos contenidos. Así que se colecciona continuamente en su vida cotidiana. Siguiente tema es David, pues no hace falta preocupar. Puede ver en la sala de lecciones, pues está anotado sobre esto. El principal recomendable de anotar la sala
Escribir fecha, lector y el contenido núcleo. Y el contenido detalle es anotar, hay que anotar en el texto, en la Biblia. Les recomiendo que escriban en la Biblia misma. Si están separados la anotación y la Biblia, es difícil volver como han experimentado, ¿verdad? Así que vamos a unificar en la Biblia en sí misma. Por lo cual, esa sala de lecciones será un directorio hecho de mí. Aquí número 12, la oración de ley Ezequiel está anotado de que en Salmos tal capítulo hay algún capítulo útil para meditar sobre oración de Ezequiel. Pues tales anotaciones son las que he recibido con la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra. Si puedo transmitir bien a los estudiantes, eso se refiere que enseñar lo que he aprendido en la iglesia. Por eso esto es muy útil, no por un estudio instantáneo, sino por un estudio diario de la palabra a través del sermón dominical, miércoles, de las reuniones. Pero para esto tiene que formar la lista en la cabeza. Si es como en línea, si fuera de línea es poner la lista como así, de 1 hasta 99. Pues dentro de la Biblia hay sala de lecciones. Pero para aplicar la sala, tiene que estar dentro de la cabeza. Así que primero tiene que memorizar. Pero muy fácil memorizar, ver frecuentemente solo los títulos. Y también al escuchar la palabra, coja polígrafo como hábitos. También se enciende la luz en la sala. Pueden entrar la palabra en su cabeza. Pues preparar la clase es muy divertida. Será muy divertida porque no es teoría, sino es mi experiencia. Yo también, cuando yo era profesor y cuando después de ser predicador, yo utilicé muchas veces esto porque muy bueno. Ya no termina solamente con enseñanza, sino se convierten en buenas materiales educativas, no copiada por internet, sino con la palabra de nuestra iglesia, así que podemos confiar bastante. Por eso, por favor, intentan esa sala de lecciones. Y siguiente página, el título es Preparar las palabras necesarias para la situación educativa. Si doblamos la hoja a la mitad y cortamos un poco y pongamos en el último de la Biblia. No es necesario mucho para este formulario. Solo 2 o 3 páginas. Si su anotación acumula mucho, escriba de nuevo en computador, en ordenador. En la sala de lecciones también. Por eso yo también personalmente tengo un archivo que se llama Label de lecciones. He guardado desde el año 2000 hasta 2005. Es muy precioso. Tesoro completamente. Así que aplicar esto yo les recomiendo mucho a los padres, pero en la actualidad es muy útil para los profesores que tienen los estudiantes. Aquí escribir las situaciones educativas. En primeros tiempos del año hay varios tipos de los estudiantes, ¿verdad? Estudiante distraído, niños desobedientes o niños poco costosos. Pues para ellos, ¿qué tipo de educación? ¿Qué manera será bueno? Por ejemplo, educar sobre la diligencia, sobre la obediencia, sobre réplicas, pues escribir tales situaciones educativas. Pues profesores que conocen tales situaciones, al escuchar la palabra, puede recordar estas situaciones. Pues, esa palabra será muy adecuado a mi estudiante. Quiero enseñar a mis estudiantes sobre esto. Así que he escrito fecha, lugar, miércoles, en salón grande, con tal capítulo.
he recibido las lecciones y en la Biblia anoto los detalles, pues puede utilizar. Y al final, ¿en qué situación? Tal avaricia, réplica, eso tan útil, pues, ay, con ese estudiante, ¿cómo hago yo? No hace preguntar, no hace preocupar, no hace enfadarse, sino puede utilizar eso. Si utiliza muy bien esto, será un profesor tan perfecto. Y al último, palabra relacionada, palabra para prédicas, desde el primer día al último día. Esto también al final de la Biblia. Vamos a poner como la palabra para situaciones educativas, y esa palabra relacionada para predicar son menos cantidad. Así que vamos a poner final de la Biblia. Esto los profesores de infantiles utilizarán poco menos, pero los que de primarias o de secundarias, ¡wow! ¡Qué bien! Quiero explicar esto. Cuando salen muchos números, tal metros, tal kilómetros, tal años, es muy difícil, ¿no? Por eso anotar aquí, pues cuando tenga algún seminario del retiro, será muy útil, muy útil. Pues entonces, ¿cómo yo hago? ¿Cómo puedo aconsejar a los estudiantes? No hace falta preocupar. Es necesario tener una fe en que Dios me enseñó estas lecciones e impresiones para que enseñar a los estudiantes. Pues si usa estas cosas que había escrito es realmente sobresaliente. Por eso sala de lecciones y las palabras necesarias para las situaciones educativas y alegrar la palabra para prédica. Estas tres cosas sigan hacerlos como los libritos en la Biblia. Si haga una vez puede utilizar durante varios años, y una vez que haya hecho puede utilizar y puede llevar una vida muy de profesores buenas. Vamos a orar. Señor, gracias. Hoy con el tema del principal y la práctica de la clase, hoy hemos meditado como profesor cómo debemos empezar a preparar y alegrar las palabras necesarias a los estudiantes. En la época que falta de pensamientos, ayúdanos para que pensemos primeramente los profesores y utilizamos para ayudar a los estudiantes a crecer hasta que piensen profundamente sobre Dios. También ayúdanos para que cambiemos desde nosotros mismos y en más gracias en el proceso de formación de profesores. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.